La caridad no consiste en dar para generar dependencias hacia la mendicidad, sino en ayudar a despertar la valía del necesitado para que se valga por sí mismo con dignidad. 8. La caridad y el respeto. La flexibilidad es un subordinado del respeto, y el respeto es un subordinado de la caridad. Si no eres flexible, no puedes aprender a respetarte a ti mismo, y no será posible que respetes a los demás, pues la caridad empieza en uno mismo. Hay personas que se sienten no respetadas por el entorno cuando ellas lo están dando todo, y es ese el gran error que lo provoca. El hecho de darlo todo y quedarse consecuentemente sin nada para sí. Ello es un gran atentado contra el respeto a uno mismo. El ser respetado empieza por respetarte a ti mismo. La caridad empieza en uno mismo. Se hace preciso aprender del entorno y retornar al entorno lo que tú puedes aportar. En la medida de lo que retornas, así es tu nivel. Quien no satisface al entorno, el entorno le proporciona insatisfacciones tales como depresión, angustia, ansiedad, desánimo, apatía, etc. Sabiendo de qué insatisfacción se padece, se puede saber la deuda que tienes que saldar con tu entorno. La mayor falta de respeto es desaprovechar los dones o talentos que tú trajiste para rentabilizar. No es una cuestión de derechos en base a los derechos de los demás. Tu vida es única y has de descubrir lo que tú puedes mejor aportar en vez de actuar como si el atesorar compulsivamente fuera la medida de cómo se te ha de juzgar. Cuento: crecer hacia lo profundo. En lo más recóndito y confuso de esta civilización moderna impulsada por los hombres, existía una extraviada y tranquila ciudad que no se referencia en ningún mapa, pues no estaba habitada por personas como todas las demás ciudades del planeta. Esta ciudad estaba habitada por pozos. Pozos vivientes, sensibles e inteligentes, pero pozos inhumanos al fin. Al igual que los seres humanos, estos pozos también tenían tres elementos que lo conformaban: el brocal o abertura que los conectaba con el exterior, similar al consciente humano; la perforación o habitáculo interior, similar al subconsciente humano; y la conexión con el agua, similar al supraconsciente o espíritu humano. También los pozos pudientes disponían de puertas que les proporcionaban seguridad, como a los seres humanos les sucede con sentirse protegidos dentro de una casa con puertas y ventanas. Y también en el suelo a los alrededores del brocal, los pozos pudientes disponían de distinto tipo de empedrado o alicatados que les hacían más distinguidos. Pero estos pozos, al estar tan alejados de la civilización, se encontraban en un nivel evolutivo muy retrasado. La jerarquía entre estos pozos se expresaba con claridad, dependiendo principalmente del lugar más o menos preferente en el que están excavados y de la suntuosidad de su brocal. Existían pozos pudientes y ostentosos situados en los lugares más privilegiados de la ciudad, con ricos brocales de mármol adornados con metales preciosos. Existían otros pozos humildes de ladrillo pelado o de simple madera,
Incluso existían los pozos más pobres, con simples agujeros pelados hechos en la tierra, rodeados de los montículos de la propia tierra que sacaban de sus profundidades. Y aunque las referencias que se hacen a los pozos suelen ser algo peyorativas, como de decepción, mi gozo en un pozo, de consumir recursos en exceso, un pozo sin fondo, e incluso de lo infernal, un pozo de inmundicia y lascivia, todo ello era al fin una simple mala fama que estos pozos consideraban inmerecida, pues al igual que las personas, existen pozos buenos y pozos malos. Y se cuenta que la comunicación entre los pozos de esta ciudad se hacía de brocal a brocal. Así, las noticias corrían rápidamente por todo el poblado, si bien algo teñidas por cada brocal que pasaba. Consecuentemente a la influencia humana a que estos pozos estaban sometidos, también en este poblado llegó la moda de la nueva era, donde se empezó a considerar que todo pozo que se precie debe invertir más en su interior que en el brocal, lo simplemente visible, porque el contenido ha de ser más trascendente que el continente. Con la fuerza con que las modas se abren paso, poco a poco todos los pozos empezaron a adquirir elementos de valor para guardar en su interior. Los más ricos guardaban gemas, oro, plata, diamantes, etc., mientras los más humildes acumulaban carbón, pizarra, arcilla, etc. Pero con el paso del tiempo, tantos elementos guardados ya no tenían sitio para ser almacenados en el interior de los pozos, por lo que estos empezaron a ensanchar rápidamente sus habitáculos. No fue necesario que pasara mucho tiempo cuando algunos pozos más reflexivos empezaron a entender que si el ensanchamiento entre los pozos continuaba a ese ritmo tan desmesurado, pronto los habitáculos de unos y otros se unirían, perdiendo cada pozo sus límites y por tanto su identidad propia. Y en base a tal idea y tal riesgo, algunos pozos más independientes que estaban en el campo, alejados del centro de la ciudad y que consideraban muy valiosa el mantener su personalidad, iniciaron una nueva moda, que consistía en ampliar su habitáculo, pero hacia lo profundo, en vez de hacia lo horizontal. Estas prácticas tenían un gran inconveniente, y era que para poder profundizar se precisaba cavar en el suelo, y ello hacía necesario vaciarse primero de los objetos de valor acumulados, lo que generaba bastante incertidumbre e incluso miedo, tras el fuerte arraigo de la moda anterior por acumularlos. Al principio hubo una gran confusión e indecisión al respecto de esta nueva moda, que al parecer no era tan bien aceptada como lo fue la anterior, de acumular objetos de valor. Y los más osados y arriesgados, que sentían con más fuerza la llamada de esta moda, iniciaron su proceso de vaciar su habitáculo de todos los valores adquiridos y empezaron a cavar hacia lo profundo. En vista de que ya otros se iniciaran y nada malo les aconteciera, otros pozos indecisos empezaron también con esta labor. Y resultó que estos pozos, por primera vez, empezaron a encontrar agua muy en sus adentros, y empezaron a comprender que este agua era el mayor valor que podían atesorar en su interior, por lo que la nueva moda fue cobrando más auge. Y sucedió que los que encontraron agua empezaron a incorporar en su brocal puente con polea, cuerda y cubo para poder sacar ese agua de su fondo. Y empezaron a sacar agua con la que regaban la tierra de sus entornos, una tierra que nunca antes había sido regada, más que por las muy escasas lluvias. La tierra, así revitalizada por el agua,
empezó a despertar a las semillas contenidas en sus entrañas, y empezó a brotar hierba verde, flores y muchas otras plantas. Y apenas pasado un año de esta nueva moda, los alrededores de estos pozos se convirtieron en verdaderos oasis que destacaban de la tierra árida y seca del resto del poblado. Todos los demás pozos empezaron a sentir envidia por tal exaltación de vida, colorido y frescor de los oasis, si bien sus miedos eran más fuertes que su decisión, sobre todo los pozos más pudientes que más tenían que perder para vaciarse. Y resulta que estos pozos siguieron ensanchándose cada vez más para llenarse de más y más cosas valiosas, hasta que empezaron a desaparecer los límites que les individualizaban, y empezaron también los conflictos de posesiones y desacuerdos en las demarcaciones. Mientras tanto, los pozos que profundizaban y encontraban agua empezaron a darse cuenta que algo aún más maravilloso les estaba aconteciendo, ya que el agua al que llegaban era el mismo agua para todos los pozos. Se dieron cuenta de que se abría para ellos un nuevo camino de evolución. No solo podían comunicarse de forma indirecta, superficialmente, de brocal a brocal, con todo el aprendizaje y evolución que ello les proporcionaba, también con todas sus limitaciones al teñir la información por cada personalidad por la que pasa, sino que también podían comunicarse de forma directa por mediación del agua profunda que había en su ser, proporcionándoles ello un conocimiento y evolución mucho más profundo, al no ser alterada por ningún intermediario esta información. Moraleja: entendieron así que el mismo agua circula por todos los pozos. No hay ninguna necesidad de recorrer grandes distancias. Puedes obtener el agua del pozo más cercano. Y, en tu caso, el agua más cercana y más apropiada es la que está dentro de ti. ¿Qué has aprendido de este apartado y su cuento? ¿En qué no estás de acuerdo y qué te ha gustado más? Abriendo caminos, despertando conciencias, porque ya es el momento de aprender a generar sinergias. Psicología holística de Collín.